Buenos días para todos y para todas. Ya como dijo Esperanza, yo soy nutricionista dietista y vamos a hablar como ya todo el enfoque a nivel nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria, haciendo énfasis en anorexia y bulimia, retomando algunas cosas de la conferencia de la doctora. Muchas gracias por la asistencia a estas jornadas del hospital y entonces vamos a empezar con el manejo. Entonces, retomando como un poquito, ya lo mencionaba en la conferencia anterior y partimos como del hecho de que los trastornos de la conducta alimentaria constituyen un grupo de enfermedades psiquiátricas que se caracterizan a grosso modo por tres factores fundamentales, que son: los pacientes presentan un patrón alimentario normal. Cuando hablamos de patrón alimentario anormal, nos referimos a que pueden hacer a que la ingesta dietética puede oscilar entre restricciones excesivas en el consumo de alimentos y comidas compulsivas. Lo segundo que presentan entonces estos pacientes son distorsiones cognitivas que no solamente se encuentran asociadas a su peso corporal, sino que también están relacionadas con la alimentación. Entonces ahí es donde vemos que los pacientes tienen alteraciones para identificar cuál es la cantidad adecuada de los alimentos, cuánto es el consumo que se debe, cuáles esquematizan mucho entre alimentos buenos o entre alimentos malos, saludables o no saludables, y sumado a eso tienen una alteración con el peso corporal, ¿cierto? Es difícil para ellos identificar cuál es el peso saludable para ellos. Y el tercer punto es entonces una insatisfacción con la figura corporal que se encuentra relacionada, como lo dijo la doctora, con la autopercepción que tienen, que no encaja con los estereotipos de belleza, en donde la extremada delgadez es lo que prima. Siendo entonces los trastornos de la conducta alimentaria enfermedades psiquiátricas, estas tienen implicaciones tanto a nivel de lo médico, de la parte clínica, de la parte psicológica y de la parte nutricional. Entendiendo esto, el enfoque terapéutico de estos trastornos, y aquí me quedé un poquito cortica como con todo el equipo interdisciplinario del que habló la doctora ahorita, se debe hacer la evaluación y el manejo de estos pacientes, se debe hacer de una forma, de manera que se incluyan todas las disciplinas que van a intervenir a corregir los factores que intervienen en la génesis de los trastornos de la conducta alimentaria, entendiendo que la familia y el rol de la familia es indispensable para garantizar un proceso de recuperación en estos pacientes, no solo a nivel nutricional, sino a nivel de lo clínico y de lo psicológico. Los diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria, como ya se mencionó, están documentados, ya establecidos por la Sociedad Americana de Psiquiatría a través del DSM-4. Pero acá lo que yo quiero que tengamos presente son como esos aspectos diferenciadores que se tienen para los dos trastornos, pero a la luz de la parte alimentaria y nutricional. Entonces, empecemos entendiendo que la anorexia es un trastorno cuya característica principal es la restricción voluntaria a la ingesta de alimentos. Restricciones estrictas que se han documentado que la cantidad de energía que ingieren estos pacientes es inferior a 1000 calorías por día. Ese patrón se perpetúa en el tiempo y es lo que genera estados de emaciación y estados de malnutrición severa. A diferencia entonces con la bulimia es un trastorno que se caracteriza por como una normalidad en la ingesta, que se caracteriza por ciclos que van de ayuno, atracón y purgas. Recordemos que ya vimos cuál es la definición de ayuno, atracón y purga. y la ingesta calórica. En estos pacientes, este patrón de alimentación es lo que hace que la ingesta calórica de los pacientes sea muy difícil de cuantificar. Mientras en los pacientes con anorexia sabemos que las restricciones son menores a 1000 calorías, llegando a ser tan severas que algunos pacientes documentan ingestas de 100 calorías en el día. Los pacientes con bulimia, esos ciclos de atracón en los que pueden consumir entre 1000 y 2000 calorías por cada atracón y cursar por periodos de ayuno, hace que la estimación de la ingesta dietética sea muy difícil.
Y contrario a la anorexia, entonces son pacientes que tienen un peso, una adecuación del peso que está normal o inclusive por encima del peso de referencia. Algo que se comparte en ambos trastornos es que ellos igual presentan una preocupación excesiva por mantener un peso por debajo pues de lo normal y la continua insatisfacción de la figura corporal que hace que ellos recurran a unas medidas o a otras para mantener ese peso. A nivel de las manifestaciones clínicas, entonces, ya encontramos o ya nos ilustraron sobre cuáles son que las manifestaciones en estos pacientes se dan tanto a todos los niveles. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las características diferenciadoras entre las manifestaciones clínicas de los pacientes con anorexia y con bulimia son básicamente que todas las manifestaciones en pacientes con anorexia se encuentran relacionadas a la adaptación que se presenta a nivel orgánico por los estados de malnutrición severa. Entonces, estos presentan alteraciones a nivel de los metabolismos, a nivel de los desequilibrios hidroelectrolíticos, a nivel hormonal, a nivel dermatológico, pero todo es secundario al estado al desbalance que hay entre lo que requieren ingerir diariamente y lo que ingieren en realidad, ¿cierto? O sea, si un paciente requiere, por decir, 2.000 calorías por día, pero todos los días está ingiriendo 500, eso genera en el paciente un estrés y eso lleva a estados de malnutrición severa. Todas las condiciones físicas o manifestaciones clínicas en la anorexia se deben a eso. Mientras que en la bulimia las manifestaciones están asociadas más, se encuentran más focalizadas a todas las alteraciones que se dan a nivel del tracto gastrointestinal por los mecanismos compensatorios que utilizan estos pacientes para evitar la ganancia de peso. Entonces se ha visto que las alteraciones son más agudas a nivel del tracto gastrointestinal, entonces presentan pérdida del esmalte dental, y mayor incidencia de caries, alteraciones a nivel de diarreas, rectorragias, pancreatitis aguda secundario a esas comidas compulsivas que presentan. Y una característica especial en estos pacientes y diferenciadora es que los pacientes con anorexia no tienen conciencia de que esa pérdida de peso y esa extrema delgadez es una enfermedad, mientras que los pacientes con bulimia reconocen que su ingesta, que tienen un patrón de ingesta normal, y eso hace que en muchas ocasiones la consulta, o sea, acudan a la consulta los pacientes, no los pacientes anoréxicos, sino los familiares. Y algunos pacientes bulímicos pueden acudir en busca de consejo profesional, pero no o sea, buscan ayuda profesional para controlar el peso. No porque reconocen pues que su alimentación es inadecuada. Ya las complicaciones clínicas que se presentan entonces en la anorexia son básicamente desnutrición severa, pérdida de la masa ósea, que muchas de esas alteraciones son irreversibles, como decía la doctora, porque no solo se debe a la baja ingesta de los nutrientes que intervienen en la formación a nivel óseo, sino que también el mantener un peso mínimo hace que no se pueda recuperar esa densidad ósea. Y problemas cardíacos que están asociados a las deficiencias de nutrientes y también al proceso de realimentación cuando no se encuentra bien controlado. Las complicaciones, en cambio, de los pacientes con bulimia están asociadas a nivel del tracto gastrointestinal, donde presentan entonces en periodos prolongados del uso de medidas purgativas, entonces rupturas a nivel del esófago, a nivel del estómago, esófago de Barrett o deterioro progresivo del esmalte dental. Ya entendiendo partiendo de todo lo que hablamos y entendiendo las diferencias claras entre anorexia y bulimia, entonces vamos a hablar del manejo nutricional para cada una de ellas, porque obviamente los objetivos que se buscan en anorexia y en bulimia van a ser diferentes de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente. Entonces empezamos con anorexia y
entendiendo que los objetivos de la recuperación del estado nutricional son básicamente 3. Entonces, lo principal que se busca en un paciente con anorexia es corregir las complicaciones clínicas que están asociadas al estado de malnutrición, es decir, que el paciente llega con un trastorno hidroelectrolítico, que el paciente llega presentando hipoglicemias, el paciente llega hipotérmico, bradicárdico, ¿cierto? Hay que corregir principalmente todas las complicaciones clínicas asociadas a su trastorno. Lo segundo es identificar el grado de desnutrición para comenzar un proceso de recuperación nutricional donde el peso, la ganancia del peso mínimo de referencia es uno de los pilares fundamentales, porque la recuperación del peso en los pacientes con anorexia favorece restaurar muchas de las condiciones clínicas que vienen, que presentan estos pacientes. Y lo tercero es favorecer la recuperación de un patrón alimentario saludable que permita que ese patrón se sostenga en el tiempo y se eviten las recaídas. El manejo médico, tanto médico como nutricional, de la anorexia se puede hacer, como vimos antes, a nivel ambulatorio o a nivel hospitalario. ¿De qué va a depender? Del grado de desnutrición del paciente y de las complicaciones tanto médicas como psiquiátricas con las que llegue el paciente. Ya estos criterios de hospitalización fueron abordados de manera muy específica por la doctora en la charla anterior. ¿Cuál es el esquema de tratamiento para los trastornos de la conducta alimentaria? Entonces, el esquema nutricional de tratamiento se encuentra como 4 pilares fundamentales en los que encontramos. Primero, establecer la valoración del estado, hacer la valoración del estado nutricional, que nos va a permitir saber desde cuál es el punto de partida con estos pacientes. Lo segundo es determinar el plan de alimentación, o sea, cómo vamos a hacer para que el paciente empiece a recuperar el peso o las deficiencias que ha tenido. Y lo tercero es el monitoreo del patrón alimentario y del estado nutricional. Hay que tener en cuenta que no es solo la intervención a nivel de recuperación de peso, a nivel de recuperación de medidas de las deficiencias nutricionales, sino que se tiene que garantizar durante todo este proceso la educación nutricional que permita que el paciente logre identificar cuáles son las complicaciones y cuál es el grado de severidad de su estado actual y las complicaciones que puede tener, y que pueda identificar y reconocer que mediante una alimentación saludable puede tener un peso adecuado. Entonces vamos a desglosar cada uno de los aspectos de la valoración nutricional. Entonces, lo primero es la valoración del estado nutricional, y en esa valoración del estado nutricional lo que se busca es establecer la anamnesis alimentaria, que es lo que nos va a permitir ver cómo vienen las conductas alimentarias de ese paciente, y realizar la valoración antropométrica, que nos dice cuál es el grado de nutrición que presenta el paciente. En la valoración alimentaria es importante, como les dije anteriormente, determinar el contenido, o sea, la ingesta calórica en estos pacientes. Ya les había mencionado, en promedio se ha documentado que las ingestas de los pacientes con anorexia van entre 500 y 1000 calorías. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar consumos hasta de 100 calorías por día. La ingesta de líquidos, que pueden ser netamente restrictivas, o por el contrario pueden aumentar el consumo de líquidos en función de que buscan controlar la sensación de hambre o enmascarar en muchos casos el peso corporal cuando requieren ir a controles médicos o nutricionales. El consumo de edulcorantes es muy importante determinarlo, la cantidad, tipo de edulcorantes utilizados, alimentos light. Tienen una fijación específica porque todo debe ser bajo en calorías, controlado en grasas, controlado en azúcares, ¿listo? Entonces hay que identificar cómo es ese patrón de alimentación. Las conductas alimentarias que se encuentran relacionadas con cuántas comidas realiza en el día el paciente, con quién come, en qué lugares come, los horarios de alimentación, cómo parte, algo tan simple como cómo parte los alimentos durante la ingesta. Suelen demorarse mucho comiendo los alimentos, pero es como dilatando ese proceso de alimentación para evitar el consumo.
Y la función intestinal, que es muy importante terminar la función intestinal, porque de esta depende el proceso de adaptación que tienen los pacientes cuando se inicia la realimentación. A nivel de la valoración antropométrica, entonces lo que debemos hacer es valorar la adecuación que tiene el paciente del peso para la estatura y para la edad. Se sugiere entonces que se puede hacer a través del porcentaje, la estimación del porcentaje de adecuación de peso para la talla o a través del índice de masa corporal. En estos pacientes hay que tener en cuenta que las variaciones de peso son muy lentas. Entonces, basarnos a partir del índice de masa corporal puede no evidenciar los cambios que va teniendo el paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que el índice de masa corporal, para modificarlo en un punto, es decir, si yo quiero pasar de mi índice de masa corporal, que es de 18.5, lo quiero aumentar hasta 19.5, en peso, eso representa que yo aumente de 2.5 a 3 kilogramos de peso. Y en estos pacientes podemos observar que la ganancia de peso puede ser incluso de 500 gramos en un mes. Entonces eso no nos va a permitir, el índice de masa corporal no nos va a permitir ver los aumentos que se van presentando. La estimación del compartimiento graso y muscular debe hacerse con especial cuidado en estos pacientes y debe determinarse en qué etapa debe realizarse en función de que son pacientes que presentan una obsesión por la acumulación de grasa, ¿cierto?, localizada. Entonces, hacer la toma de los pliegues cutáneos de grasa o de la estimación de la masa muscular no puede acentuar esas conductas restrictivas en los pacientes si se hace en una fase que no debe ser. Listo. Y reconocer el reconocimiento de la forma corporal, que permite que el paciente se identifique qué es lo que no le gusta de su figura. Ya sabiendo el punto de partida, con cada uno de los pacientes se determina el plan nutricional a seguir. El plan nutricional a seguir tiene 4 aspectos fundamentales a saber, que son la capacidad del consumo del paciente, los requerimientos reales del paciente, teniendo en cuenta la edad, el peso y la talla, definir cómo vamos a alimentar a ese paciente, cómo vamos a cubrir esas demandas de calorías y nutrientes, y evaluar el riesgo de desarrollar un síndrome de realimentación en pacientes que han presentado estados de malnutrición severos. En primera medida, entonces, sabemos que se debe estimar cuánto requiere ese paciente. Esta diapositiva lo que nos muestra es como la parte teórica, lo que se sugiere, pero se debe como poner al paralelo con lo que pasa realmente en el paciente. Se debe partir inicialmente de la capacidad del consumo. Y el requerimiento calórico se convierte como en la meta a la cual debemos llegar. ¿Por qué se debe partir de la capacidad de consumo? Porque si el paciente, por decir, tiene una ingesta calórica que es de 300 calorías por día y la tasa metabólica basal se calcula y es de 800, no podemos generar un estrés en ese paciente proporcionándole las 800 calorías, porque posiblemente el paciente no va a ser capaz de recibirlas. Entonces, lo ideal es que se parta. La línea de base es reconocer la capacidad del consumo de cada paciente y de allí ir aumentando de manera gradual hasta alcanzar el requerimiento nutricional. La fase inicial, o sea, la etapa de recuperación de los pacientes con anorexia se hace a 3 esferas, que es la ganancia de peso inicial, la fase de ganancia controlada de peso y la fase de mantenimiento de peso. Teóricamente se han sugerido que en esa fase inicial, para lograr incrementos entre 500 y 700 gramos por semana, se debe proporcionar de 30 a 40 calorías por kilo de peso. Sin embargo, en la realidad vemos que los pacientes, o sea, eso representa que le aumentemos todos, cada 2 o 3 días, más o menos 500 calorías en su plan de alimentación, y los pacientes se encuentran reacios a hacer esas ingestas calóricas. ¿Por qué? Porque el paciente, como no reconoce que debe tener un peso
más saludable, para el paciente no es un problema que esté así de delgado. Entonces va a ser un rechazo inmediato a la reintegración de la dieta. Ya definiendo entonces cuáles son la cantidad de calorías que debemos darle al paciente para que se pueda recuperar, hay que determinar el tipo de soporte nutricional que se va a seguir. Es igual como en cualquier paciente, ¿cierto? Tenemos las 3 opciones de vía oral, de nutrición enteral o de nutrición parenteral, pero hay que tener especial cuidado de cuándo utilizar una u otra. Se plantea, o sea, lo que se debe hacer inicialmente es realizar el proceso de integración de la alimentación a través de la vía oral, que es lo más fisiológico. Lo que buscamos en un paciente es recuperar hábitos de alimentación saludables y la alimentación es a través de vía oral, entonces es lo más fisiológico, es lo más normal y se debe primar. Sin embargo, hay condicionantes en estos pacientes que determinan que eso se puede hacer o no. Entonces, presentan especial rechazo por la reintegración de alimentos que pueden tener un contenido calórico que ayudan a la recuperación. Ejemplo, restringen de manera exagerada las grasas, el consumo de grasas, entonces para ellos reintegrar a la dieta las grasas va a ser un trauma. Entonces, ese rechazo a la reintegración de alimentos que nos aportan calorías puede ser como un tropiezo en el proceso de recuperación por vía oral. El otro aspecto que interfiere son la tolerancia que presentan los pacientes a nivel del tracto gastrointestinal cuando se restablece otra vez el consumo. Entonces recordemos que por los estados de malnutrición presentan alteraciones gastrointestinales como disminución del vaciamiento gástrico, sensación de llenura precoz con ingestas muy mínimas de alimentos, además de síntomas también como estreñimiento. Eso va a limitar que los pacientes cubran ese requerimiento. Inclusive 800 calorías va a ser difícil para ellos recibirlas. Y en función de eso, los nutricionistas tenemos que evaluar cuándo se debe utilizar la suplementación nutricional, cuándo utilizar suplementos como una herramienta que nos ayude a mejorar ese peso corporal, teniendo en cuenta que no se puede generar que el paciente no puede asumir que el suplemento va a reemplazar alguna alimentación y que se debe ofrecer de manera, en pocas cantidades, pero solo favoreciendo siempre el consumo de alimentos. La nutrición enteral entonces se reserva solo para aquellos pacientes que no mejoran con el tratamiento por vía oral después de haber hecho una evaluación entre 3 a 6 días del consumo, pacientes que no colaboran, que se planea la alimentación con ellos y que no ingieren el plan nutricional programado, pacientes que tengan un peso mínimo, que estén demasiados, con un peso corporal inferior al 65%, entonces en estos pacientes se debe utilizar el soporte nutricional por vía enteral. Se ha planteado que ese soporte es como para lograr, sin dejar de ofrecerle al paciente la alimentación por vía oral. Entonces es un soporte mixto en lo que busca que a través de la vía enteral se cubran como esos requerimientos que el paciente no es capaz de recibir por vía oral. Y la nutrición entonces parenteral solo se debe utilizar en aquellos casos en los que se documenta que el paciente tuvo alguna complicación a nivel del tracto gastrointestinal y se estima que ese tracto no va a ser posible de utilizar por un periodo de tiempo que va superior de 5 a 7 días. Y se plantea también que se debe utilizar en estos pacientes que presentan escasa tolerancia a la nutrición enteral, entendiendo que en los pacientes con anorexia la intolerancia a la nutrición enteral es generalmente inducida. Es decir, encontramos a nivel hospitalario que cuando los pacientes tienen nutrición enteral, ellos saben que esa nutrición enteral es sinónimo de aumento de peso y ellos no quieren aumentar de peso. Entonces apagan las bombas de difusión de la nutrición, botan la nutrición, se inducen el vómito. Entonces, ante estas condiciones, solo se pensaría en soporte parenteral como última opción.
El último entonces enfoque del plan nutricional sería entonces evaluar el síndrome de riesgo que tienen los pacientes de desarrollar síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación entonces es la consecuencia de iniciar un proceso de realimentación agresiva en pacientes que se encuentran con estados de desnutrición severos. Se debe tener presente que todos los pacientes que presentan un peso corporal inferior al 70% de lo programado están en riesgo ya de tener un síndrome de realimentación. Entender que este síndrome se desarrolla durante la primera semana en la que estamos otra vez reintegrando la dieta al paciente y que se presenta tanto cuando el paciente tiene vía oral, vía enteral o vía parenteral. ¿Qué se debe entonces hacer para prevenir la aparición del síndrome de realimentación? Entonces, hacer controles, mediciones diarias de fósforo, de ionograma que incluya fósforo, calcio y magnesio, y se ha planteado que se pueden dar dosis profilácticas de tiamina, de potasio y de fósforo. En la parte del seguimiento, lo que vamos a ver es la evolución que tienen los pacientes a nivel del estado nutricional. Entonces, lo que se evalúa es el control de la dieta ambulatoria. En ese control de la dieta ambulatoria, lo que queremos ver es la adherencia que tiene el paciente al esquema nutricional que se programó. Si el paciente está haciendo las comidas que se programaron o si está teniendo periodos de ayuno, si el paciente ha reintegrado de manera exitosa esos alimentos que ellos consideran que son malos, o si por el contrario sigue con las restricciones específicas, si el paciente ha acudido nuevamente a mecanismos compensatorios como purgas, o si está realizando una actividad física exagerada. Entonces se debe estimar como la adherencia al plan de alimentación que ya se programó. A nivel hospitalario entonces se mira si tiene nutrición enteral, entonces la tolerancia a nivel metabólico y gastrointestinal de ese soporte que se instauró. El gasto energético entonces, que es otro del control que se hace, se refiere a la realización de la actividad física. Es decir, hay pacientes que cuando hacemos el control, la valoración del avance en las medidas antropométricas, encontramos que no aumentó de peso, pero es que están teniendo un gasto energético adicional, entonces están haciendo mucho ejercicio y eso hace que se dé un proceso de estancamiento en el aumento de peso. El peso corporal, entonces se debe estimar la ganancia de peso, pero, como les dije, valorada a través del porcentaje de adecuación. Y las medidas antropométricas, entonces, son opcionales, la toma de pliegues cutáneos, de la estimación del tejido magro y del tejido muscular. Este, entonces, es un estudio que nos ilustra, pues, más o menos qué es lo que pasa con los pacientes, y es que ellos en el 2005 se realizó este estudio que lo que buscaba era determinar si los pacientes cuando restablecían el peso corporal lograban normalizar la conducta alimentaria. Entonces, lo que se hizo fue que se estudiaron 12 pacientes con anorexia en tratamiento hospitalario y se compararon contra controles. El estudio se fundamentaba en que tanto a los pacientes anoréxicos como a los controles se les ofreció un batido de yogur de fresa cuyo contenido calórico era entre 1 caloría por gramo. ¿Y cuáles eran las indicaciones? Que ellos podían consumir lo que quisieran de ese batido y que ese batido iba a reemplazar un almuerzo. ¿Qué se encontró entonces? Que los pacientes con anorexia, el consumo promedio de estos pacientes iba entre 103 a 180 gramos. Significativamente, con diferencias significativas con relación a los controles, donde el consumo era de 490 más o menos 180 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que los pacientes recuperan un peso, llegan al peso mínimo saludable, persisten las alteraciones de la conducta alimentaria, es decir, persisten con el miedo a aumentar de peso, y eso es uno de los factores que influye en que se tengan tantas recidivas o recaídas con estos pacientes. Ya manera de poner como comparar lo teórico con la práctica, entonces les traigo este caso clínico de una chica de 13 años de edad
que es remitida para atención nutricional por un trastorno de la conducta alimentaria que llevaba 4 meses de evolución y que inició por el deseo de disminuir a las medidas, gorditos de la cintura. Entonces, lo que hablaba ahorita, como la obsesión por grasas, acumulación de grasa localizada. Como antecedentes familiares tenemos que era una chica de madre obesa y de padre diabético. A nivel de las conductas alimentarias, entonces encontramos que es una chica que disminuía el tamaño de las porciones, cursaba por periodos de ayunos saltando comidas y tenía mucho miedo a comer grasas. Nunca comió dulces porque en el patrón de la alimentación familiar no se incluía. Y a la anamnesis nutricional se encontró que era una paciente que el consumo calórico por día era de 1000 y los requerimientos por ser adolescente eran de 2500. El plan de alimentación entonces se calculó, el plan de alimentación inicial fue calculado sobre la base de 1300 calorías. Entonces esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que no podemos partir de requerimiento nutricional real del paciente porque no podemos llegar de que la paciente consuma 1000 calorías a que de la noche a la mañana nos vaya a consumir 2500. Esto es un proceso de recuperación lento y que se hace de manera gradual, de acuerdo no solo con la evolución clínica del paciente, sino con la evolución a nivel psiquiátrico. El porcentaje de adecuación de consumo de la paciente, entonces veíamos que es sobre la base de 1000 calorías y en ese gráfico lo que quiero que vean es la restricción que tenía ella por el consumo de grasas. Casi que el consumo de proteínas y de carbohidratos no tenía estaba muy similar a lo que debía consumir, pero las grasas estaban restringidas de manera importante. Y este gráfico nos permite ver la evolución del patrón del peso en el tiempo. Entonces fue una chica que ingresó en marzo del 2011 y se inició con un esquema de alimentación de 1300 calorías que de manera gradual aumentó hasta va en 2100 calorías, pero en un periodo de tiempo casi de un año, ¿cierto? Empezó en una fase restrictiva, el porcentaje de adecuación al ingreso fue del 74% y vemos que los pacientes durante el proceso y el tratamiento pueden presentar recaídas, ¿cierto? Si miramos en julio del 2011 ya había alcanzado un porcentaje de adecuación del 82%, pero en ese momento ya se sintió descompensada, esa ganancia de peso no era buena y otra vez disminuyó, empezó con medidas que disminuían el peso corporal. Y a enero del 2012 entonces la paciente empezó a recuperar como todo, se vieron avances a nivel de la parte psiquiátrica donde ella ya sentía placer por comer, se sentía bien, pero persiste el deseo de ser delgada. Entonces, es importante tener en cuenta que en estos pacientes no podemos llevarlos o esperar que van a tener un peso que va a estar en el porcentaje de adecuación del 100%. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a persistir con el deseo de ser delgados. Ya culminamos pues con esto la parte de la anorexia, ya vamos a abordar el objetivo del tratamiento de los pacientes con bulimia. Los objetivos son principalmente reducir o eliminar los ciclos de ayuno, atracón y purga, corregir las complicaciones físicas que se puedan dar secundarias al uso de medidas compensatorias o purgativas y restablecer la conducta alimentaria saludable. Del mismo modo se debe estabilizar el peso corporal porque son pacientes que siempre quieren ser delgadas pero no alcanzan a tener un peso, se pueden ir al extremo de estar en sobrepeso. Entonces es como mantener el peso corporal estable porque se ha visto que estos pacientes tienen variaciones en periodos cortos de tiempo, el peso es muy fluctuante. El esquema de tratamiento no varía con relación a la anorexia, es igual, se hace la valoración del estado nutricional, se determina el plan nutricional a seguir y el monitoreo del patrón alimentario y del estado nutricional. Sin embargo, en cada una de las fases lo que se valora es diferente. Entonces vamos a ver. En la valoración del estado nutricional a nivel de la anamnesis alimentaria, lo que se determina es el contenido calórico de los atracones que tienen estos pacientes, que como ya les había mencionado, puede variar entre 1000 a 2000 calorías por día.
muchas la explicación de que un paciente con bulimia siempre pueda mantener el peso normal o en sobrepeso radica en que tras una purga o una medida compensatoria, lo que pueden eliminar de lo que se absorbe es el 50%. Es decir, que si un paciente bulímico en un día tiene 4 atracones y estimamos que el contenido calórico de ese atracón, de cada atracón, fue de 1.500 calorías y se absorbe la mitad, ese paciente en un día, el consumo fue de 3.000 calorías. Entonces eso es lo que hace que los pacientes bulímicos nunca lleguen a perder peso, sino que se mantengan en pesos normales o sobrepeso. Se debe determinar también los alimentos que desencadenan los episodios compulsivos. Generalmente, cuando hacen los pacientes hacen periodos de restricción alimentaria, quitan del todo los alimentos ante los cuales tienen ansiedad. Entonces, principalmente siendo los carbohidratos. Entonces, eliminan de la dieta habitual los carbohidratos. Pero cuando hacen los atracones, esos atracones son de esos alimentos que ellos consideran que son malos, que son prohibidos, que no son saludables. El número de comidas compulsivas por día es muy importante determinarlo y las medidas compensatorias que se utilizan, es decir, si el paciente utiliza purgas o por el contrario aumenta la actividad física o restringe la ingesta por periodos de ayuno. Y la función intestinal, que nos va a determinar si el paciente entonces está utilizando, por ejemplo, laxantes, o cuál va a ser como el grado de absorción que tienen estos pacientes. La evaluación antropométrica consiste en determinar cuál es el porcentaje de adecuación que tiene el paciente del peso para la estatura. El plan nutricional entonces tiene 2 ejes básicos, que son el requerimiento nutricional y el esquema alimentario que se va a seguir. Entonces, el requerimiento nutricional, igual que como en los pacientes con anorexia, se parte de la anamnesis alimentaria que nos va a permitir saber cuánto es la ingesta de ese paciente. Las recomendaciones y la ingesta calórica se debe estimar a partir de las recomendaciones establecidas para peso, para edad, para género, teniendo en cuenta que se debe partir de lo que consume y llegar de manera gradual a lo que requiere. Y el nivel de actividad física. Porque en estos pacientes particularmente la actividad física es una de las medidas compensatorias que más se utilizan. El esquema alimentario entonces ya, cuando yo sé cuánto es que le voy a proporcionar de calorías, entonces el esquema alimentario se debe basar en una alimentación fraccionada que incluya entre 5 y 6 comidas al día. ¿Por qué? Porque se ha visto que la redistribución de la alimentación hace que se controlen mejor las señales de hambre y de saciedad. Los pacientes bulímicos suelen restringir la ingesta de las comidas en las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque sienten miedo que si durante el día presentan un atracón ya se vaya a descompensar mucho la ingesta calórica. Pero lo que no saben ellos es que los periodos de ayuno hacen que tengan más atracones y recurran más a medidas compensatorias. La reintegración gradual de los alimentos a los que ellos sienten aversiones o tienen miedos, por ejemplo, los alimentos con alto contenido de grasa, se debe hacer una reintegración progresiva. Por ejemplo, ellos eliminan los lácteos enteros, entonces se debe hacer como una reintegración coordinada con el paciente de este tipo de alimentos y evitar las dietas restrictivas. ¿Por qué? Porque las dietas restrictivas van a hacer que se perpetúen en el paciente todas estas conductas purgativas y de miedo a ganar peso. En el seguimiento, entonces, lo que se debe valorar es el peso corporal, cómo está la adecuación, las variaciones del peso en periodos de tiempo cortos, que nos van a hablar que el paciente hizo una recaída. La medición antropométrica, el patrón de alimentación, donde se miran el horario y la duración de las comidas, el número de comidas y refrigerios, los alimentos seguros versus los peligrosos, los que desencadenan las aversiones los desencadenantes de los episodios compulsivos y la ingesta de líquidos. Estos pacientes generalmente aumentan la ingesta de líquido para controlar la saciedad. Este es un caso clínico entonces de una paciente
de 31 años de edad que es remitida por tercera vez por presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Es una paciente que hace dietas muy restrictivas. Los atracones principalmente son de carbohidratos porque son los alimentos a los que ella más miedo presenta, y secundario a eso presenta sentimiento de culpa y periodos de semiayuno como medidas compensatorias después de los atracones. El plan de alimentación de esta paciente no fue posible determinar. ¿Por qué? Porque durante una semana ella presentaba muchos atracones o días de ayunos completos, la realización de la actividad física, entonces fue difícil estimar el requerimiento, la ingesta calórica. Los requerimientos son 1900, pero la paciente se negaba a recibir una dieta de 1900 calorías, por el miedo a aumentar de peso, entonces el plan inicial fue de 1400. La ingesta entonces de esta paciente, la adecuación que se realizó con la determinación del plan nutricional se hizo basado en una dieta de 1400 calorías, donde podemos observar que lo que se busca en estos pacientes es que se dé una adecuación tanto en las calorías como en los macronutrientes. Entonces, si podemos comparar lo recomendado, que son las barras verdes, con lo planeado, que son las barras amarillas, se debe mantener una proporción muy similar a lo que debe requerir el paciente. Si se deja el patrón alimentario como los pacientes, de acuerdo con los pacientes, tendríamos que la paciente quería restringir al máximo el consumo de carbohidratos, pero otra vez la reintegración de esos alimentos por los que presentan miedo hace que se tenga mayor adherencia al tratamiento nutricional. Aquí entonces vemos la evolución de la paciente. La paciente ingresa ingresa al proceso de recuperación nutricional cuando tiene 23 años de edad, pero en ese momento ella ingresó por una fase restrictiva, es decir, ella ingresó con un diagnóstico de anorexia. Se desligó del tratamiento durante 4 años y regresó en el 2007 porque tenía miedo a aumentar de peso. Entonces lo que ella refiere es que ella tiene que bajar de peso porque no le gusta ser gorda. Entonces, solo por eso es que acude a la consulta nutricional. Ella no acude porque identifica que tiene una alteración en su consumo, sino porque no quiere ganar peso. Y aquí vemos que entonces es una paciente que presenta un peso que siempre ha estado entre sobrepeso y exceso, y que para mantener la estabilidad en ese peso, entonces miremos todo el tiempo que ha requerido. A los 31 años, después de tratamientos entre comillas exitosos, porque ahí vemos que ella ha tenido recaídas, en el posoperatorio de una cirugía de rodilla, ella aumentó nuevamente de peso y ella manifiesta, reingresa otra vez a la consulta nutricional porque quiere perder peso para ser feliz. O sea, ella deposita todas, pues ella se ha visto que a pesar de haber mantenido la estabilidad en el peso, ella no cambia las conductas alimentarias y la percepción por su figura corporal. ¿Qué entonces tenemos como conclusión en el manejo de estos pacientes? Tenemos que tener en cuenta que este manejo debe ser a cargo de un equipo interdisciplinario que involucre a la familia y que tenga la convicción, la comprensión, el respeto y la paciencia suficiente para llevar procesos de recuperación que van de 6 a 12 meses o mucho más, y que la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud. No se puede pretender que la recuperación de estos pacientes se haga de manera acelerada, que es que el paciente anoréxico está muy caquético, que está muy flaco, que necesitamos recuperarlo, pero eso lleva tiempo. No es solo la recuperación que se haga a nivel de las medidas corporales, sino la recuperación va de la mano también de todos los avances que se tengan a nivel de lo psiquiátrico, de lo psicológico. Si el paciente no quiere ganar peso, nunca vamos a salir de ese círculo. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.